Ya, entonces el objetivo del día de hoy es ver el funcionamiento del alternador en vacío. Cuando nos referimos al alternador en vacío, estamos diciendo al alternador sin ninguna carga eléctrica conectada, al alternador con velocidad, o sea, alguien le está proporcionando la velocidad al alternador, no nos vamos a fijar en qué, en quién, digamos, está haciendo girar al alternador. Eh, entonces vamos a considerar que el alternador tiene la velocidad, alguien se la está proveyendo, y tiene también la alimentación del inductor. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, el comportamiento y la relación que hay entre las distintas variables con el alternador funcionando en vacío, con los bornes abiertos. Todavía no le conectamos nada, ¿ya?, al alternador. Después vamos a ver qué ocurre cuando conectamos una carga, qué ocurre internamente, qué fenómenos se dan, ¿ya? Y cuando vamos aplicando cada vez más carga hasta llegar a la nominal. Entonces, recordando la clase anterior, tenemos inductor por un lado. ¿Ya? El inductor es la bobina que le llamamos también bobina de campo, que es donde nosotros vamos a aplicar la corriente continua para generar un campo magnético fijo. ¿Ya? Inductor es entonces la bobina a alimentar con corriente continua. El inductor, como ya habíamos conversado, puede encontrarse tanto en el estator como en el rotor. Ya cuando el inductor se encuentra en el estator, decimos que es un alternador de inductor fijo y de inducido móvil. Ya en este caso alimentamos las bobinas directamente con corriente continua en el estator, y las bobinas del rotor al girar se van a inducir en ellas tensiones alternas, las cuales vamos a tener que sacar por medio de anillos hacia el exterior para aprovecharlas. Ya hay que sacarlas al exterior en la caja de bornes para alimentar nuestras cargas. ¿Ya? Y cuando el inductor se encuentra en el rotor, hablamos de un alternador con inductor móvil. Ahí nos tenemos que ver la forma de alimentar las bobinas del rotor con corriente continua. Estas van a generar un campo fijo, y el campo fijo al girar van a inducir tensiones alternas y trifásicas en las bobinas del estator. ¿Ya? Y ahí las bobinas del estator las conectamos directamente a la caja de bornes, y de la caja de bornes alimentamos nuestras cargas. Estos dos tipos tenemos de alternadores. Pero el inductor, recuerden siempre, inductor también se le llama campo, es la bobina que debemos alimentar con corriente continua, ya, para producir un campo magnético fijo. Perdón. La bobina a alimentar con corriente continua, esto va a generar un campo magnético fijo, porque es corriente continua. Ya si fuera corriente alterna, crearía un campo magnético variable, alterno. Esto dejémoslo acá en una sola. Ya, ese es el inductor. Ya, y el inducido, por otro lado, es la bobina, por eso se llama inducido, porque es la bobina en la cual se inducen tensiones. En la cual se inducen voltajes alternos. Inducido, bobina en la cual se inducen voltajes alternos. Estas bobinas no se alimentan con ninguna fuente, ya solo reciben el efecto de un campo magnético giratorio
y se produce en ellas el fenómeno de inducción, ya que también estudiamos al principio del curso, ya cuando estudiamos la ley de Faraday, vimos el principio de inducción electromagnética, y estas bobinas, las bobinas del inducido, en ellas se genera el fenómeno de inducción y encontramos entonces voltajes alternos por la característica rotatoria que hay en el alternador. Hay entonces voltajes alternos en ellas. Y desde estas bobinas, nosotros alimentamos las cargas. Alimentamos las cargas desde estas bobinas del inducido. Ya eso tiene que estar clarísimo. Ya cualquier duda que tengan con esto, pueden hacerla. Ya activen sus micrófonos nomás y preguntan. Ya no hay drama con preguntar ahora. Profe, ¿de qué es esto? ¿El inductor y el inducido? Del alternador. Ya estamos hablando Muy bien. de el alternador como máquina eléctrica. Ya digamos, el alternador es un generador ya de energía eléctrica, pero se le llama alternador porque genera tensión alterna, ya, genera voltaje alterno. Existen también generadores de corriente continua, ya que le llamamos dínamos. Ya, cuando ustedes escuchan la palabra dínamo es un generador eléctrico, pero en los bornes del dínamo encontramos corriente continua, no corriente alterna. Y eso se hace mediante un dispositivo mecánico que tiene el dínamo, un colector que rectifica, digámoslo así, la tensión que se induce en las bobinas interiormente. El colector hace ese trabajo de rectificación y lo que tenemos en la salida es corriente continua. ¿Ya? El dínamo, por ejemplo, lo encontramos, no sé si ustedes han visto ese que se pone en las bicicletas cuando para alimentar una lucecita, algo así. Ahí encontramos dínamo. Antiguamente se usaban dínamos en los automóviles también para cargar la batería. Después se comenzaron a usar alternadores cuando ya la tecnología de los semiconductores avanzó bastante como para armar un rectificador económico. Ahí se cambió el dínamo por el alternador. Eh, pero esta es la primera máquina que estamos revisando. Ya después de revisar toda la unidad de electromagnetismo, donde repasamos, vimos por encima efectos electromagnéticos como la ley de Faraday, eh, ¿verdad? La ley de Lenz y la fuerza de Lorentz. Ahora estamos revisando la primera máquina, que es el alternador. Ya después de esta máquina vamos a revisar el transformador, pero aquí nos vamos a centrar primero. ¿Ya? El alternador. Y el alternador está compuesto por un inductor y un inducido. ¿Ya? Es tanto inductor como inducido pueden ir en el estator o el rotor de la máquina. O sea, para que quede claro, eh, de repente uno asume que están claras las palabras. Cuando me refiero a estator, me refiero a la parte estática de la máquina. ¿Ya? Este lenguaje también se aplica cuando hablamos de motores eléctricos. Estator es toda la carcasa, ya lo que ustedes ven por fuera, todo lo que no se mueve del equipo. ¿Ya? O sea, cuando ustedes ven un motor, ya, este es como visto del lado, ¿verdad? Ese sería el eje. Todo lo que no se mueve, ya todo lo que está estático, ya todo lo que está fijo, digamos, a eso se le llama estator. Por otro lado, a todo lo movible, perdón, a todo lo que se mueve en la máquina se le llama rotor. En este caso, si lo miramos de afuera, sería el eje y todas las bobinas que van en el eje, ya que están puestas en el eje. Vamos a encontrar aquí bobinas tanto en el estator, bobinas que están fijas aquí en la parte fija de la máquina,
lo estoy haciendo así bien ordinariamente. Y vamos a encontrar también bobinas que van a estar en la parte móvil, aquí pegadas al eje. ¿Ya? Entonces tenemos estator y rotor. El inductor puede estar tanto en el estator como en el rotor de la máquina. Y el inducido también puede estar tanto en el estator como en el rotor. Y por eso dijimos que habían dos clases de alternadores. El de inductor móvil, inducido fijo, y el de inductor fijo e inducido móvil, ya dependiendo si el inductor se encuentra en el estator o en el rotor de la máquina. Pero entonces ¿Ya? el estator era una pieza fija e inmóvil, algo así. Sí, ¿Por el eso? estator, claro, el estator le llamamos a todo lo que no se mueve en la máquina. ¿Ya? O sea, es como la parte externa. Al final, lo que se mueve finalmente en la máquina es solo el eje. El eje va apoyado en dos rodamientos a los dos extremos de la carcasa, pero el eje lleva muchas cosas adentro. ¿Ya? O sea, lleva bobinados. Vamos a ver que algunos tipos de alternadores llevan rectificadores dentro del eje. O sea, todo lo que va montado al eje, eso es lo que gira, a eso se le llama rotor. Todo lo que tú ves moviéndose ahí en la máquina girando, eso Ok. es rotor. ¿Ya? Incluye, finalmente el rotor incluye al eje y a todo lo que va montado encima del eje. Y el estator es todo lo que está por fuera del lo que digamos lo que está abrazando al eje, esas bobinas que van en, digamos, en la parte exterior del eje que se está moviendo internamente. Eso es el estator. Entonces, como les dije, hay máquinas donde el inductor es fijo. Eso quiere decir que el inductor está en el estator. O sea, el, el inductor está en esta zona, en la zona donde no se mueve, digamos, en la carcasa de la máquina, por dentro están las bobinas, y esas son las que alimentamos con corriente continua. O sea, en este caso, con un inductor fijo, las bobinas van a generar un campo magnético. Vamos a ver, hacer un esquemita aquí. En el inductor fijo, o sea, si esta es la carcasa, en las bobinas que vamos a tener aquí, dependiendo, la cantidad de bobinas va a depender de la cantidad de polos de la máquina. Ya vamos a hacer un esquema de una máquina con dos polos solamente. Aquí en la parte fija, entonces vamos a tener, aquí vamos a hacer, esta sería como una zapata. Aquí vamos a dibujar la otra. Y montados en estas zapatas irían las bobinas del inductor. Como les dije, una esquemita bien simple. Y estas bobinas del inductor alimentamos con corriente continua. O sea, tenemos aquí positivo, negativo, y entonces tiramos el conductor y hacemos los enrollados aquí en esta zona. Aquí conectamos entonces las bobinas. Obviamente tiene muchas más vueltas que las que estoy poniendo aquí. Esto es solo para hacer un esquema. Y traemos para acá al negativo. Entonces, este es un inductor fijo. Bobinas que van, digamos, enrolladas en los polos. En este caso tenemos dos polos. Este sería un par de polos. Si quisiéramos tener 4 polos o 2 pares de polos, tendríamos otras zapatas por acá
y aquí tendrían que haber más bobinas. Pero estos polos, perdón, estos polos generan un norte y un sur. Vamos a decir que el norte está ahí y el sur está aquí abajo. Depende de cómo estén enrolladas, el sur va a estar arriba o abajo. Aquí entonces el campo magnético, siempre el campo magnético va a ir de norte a sur. Por tanto, se va a generar aquí un campo magnético así como lo estamos mirando aquí en las líneas verdes. Se me arrancó para allá. Algo así. ¿Mm? Algo así. Entonces, esto es un inductor fijo. Eso que tenemos ahí. Todavía no dibujamos la parte móvil. ¿Ya? Dibujé solo el inductor. Y está fijo porque obviamente no se mueve, ¿verdad? Está ahí acoplado en el estator. Aquí no necesitamos nada más. Ahí creamos un campo magnético fijo. Está ahí todo el tiempo. Si aumentamos este voltaje es un voltaje continuo. Si aumentamos este voltaje, que se conoce como voltaje del inductor o voltaje de campo, este campo magnético va a ser más intenso, más fuerte, y finalmente el voltaje que se va a generar va a ser más alto también, porque el voltaje depende del campo magnético. Aquí les quiero recordar una ecuación que la vamos a ver también en adelante, que es E. E es la fuerza electromotriz o el voltaje que se induce en las bobinas. Es igual a una constante por número de vueltas por el flujo. El flujo, vamos a ver si lo vamos a hacer así. El flujo es así. Esta fórmula me indica que la fuerza electromotriz depende principalmente de la velocidad de la máquina y del flujo magnético. Este flujo magnético yo lo puedo controlar con el voltaje del inductor. Ya si yo aumento el voltaje que estoy aplicando aquí al inductor, este campo magnético que está aquí en verde se hace más intenso, por lo tanto sube el flujo y por lo tanto sube la fuerza electromotriz. ¿Dónde está esta fuerza electromotriz? En las bobinas del inducido que van aquí adentro y que vamos a dibujar ahora. ¿Ya? El norte lo vamos a echar un poquito más para arriba, el sur lo vamos a tirar para abajo. Aquí, al centro de, digamos, de donde están las zapatas, van las bobinas del inducido. Aquí, en el eje. Van acopladas al eje, Profe, amarradas. en esa Dentro. fórmula, ¿Sí? en esa fórmula que se está sacando, ¿Perdón? en esa fórmula, cuál es la incógnita que se encuentra? O ¿Qué sea, la significa E, esta la fórmula? E que significa. La E Sí. es fuerza electromotriz. ¿Ya? Eso es la E. No, ya. Lo vamos a ver de inmediato. Es el voltaje que se genera en estas bobinas. ¿Ya? O sea, el E lo encontramos aquí. Ahí adentro.
es el voltaje que se induce en las bobinas del inducido, ¿ya? A eso le llamamos fuerza electromotriz. Algunos le llaman FEM como fuerza electromotriz, o algunos le llaman FEMI por fuerza electromotriz inducida, ¿ya? Eso es, lo designamos con la letra E. Y la ecuación principal de esa E es esa que se ve ahí, o sea, el voltaje que se va a inducir en las bobinas aquí en el centro, en el rotor, va a depender de la velocidad de giro del rotor y del campo magnético. ¿Ya? ¿Está un poco más claro ahí? Sí, muchas gracias. Ya, entonces, ahora pregunto, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si yo alimento aquí estas bobinas que están en azul, las bobinas del inductor, las alimento con corriente continua, pero mantengo el rotor quieto, no muevo el rotor, lo dejo fijo? A todo esto acá, déjenme terminar el dibujito, mientras piensan en la respuesta. Estas bobinas que están aquí en el rotor, tengo que sacarlas de alguna forma para aprovecharlas, porque esta tensión inducida es la que yo voy a conectar a las cargas. Es el voltaje que va a entregar el alternador. Entonces yo tengo que sacarlas de alguna forma, y como les dije, una de las formas más arcaicas que hay de hacerlo es por medio de escobillas, o sea, carbones. Puedo tener una escobilla ahí y otra escobilla acá. Son carbones que están rozando en anillos. Y estas yo las saco para acá, al exterior. Y aquí voy a tener yo la caja de bornes. Eso sería, en un monofásico tendría 2 conductores, en un trifásico tendría 3 conductores, ya dependiendo de de qué tipo es el alternador. Aquí entonces yo tengo la E, la fuerza electromotriz. Aquí la obtengo. Este es el voltaje que yo voy a conectar aquí a las cargas que va a alimentar el alternador. Entonces, pregunto, ¿cuánto va a ser este voltaje de salida? Vamos a llamarle voltaje, vamos a ver la diferencia entre B y E, ¿ya? A esto le llamamos voltaje de salida, ¿ya? O el voltaje del alternador, el voltaje que entrega el alternador. Y vamos a ver que hay una diferencia entre esta E, que es la fuerza electromotriz inducida en las bobinas. Va a haber una diferencia con esta B que vamos a medir aquí afuera cuando conectemos carga. Ya, si no conectamos la carga, entonces los dos voltajes van a ser iguales, tanto el inducido aquí dentro en las bobinas como el que podemos medir aquí en los bornes de la máquina. Ya, este voltaje de aquí que yo estoy recibiendo de la máquina, ese es el voltaje de salida. Entonces, volvamos a la pregunta. Imaginemos que yo estoy acá, alimento esta máquina con voltaje continuo, es decir, aquí aparece el campo magnético, las líneas de fuerza del campo, aquí las que están en verde, pero yo no muevo para nada el rotor, lo dejo quieto. ¿Qué creen que voy a medir aquí afuera? Cualquiera puede tirarse el carril. Ya no debiera tener tensión si no tiene movimiento el rotor. ¿Ya?
El compañero dice, no debería haber voltaje si no hay movimiento. ¿De acuerdo los demás? ¿Alguien en contra? ¿O todos solidarizan ahí con el compañero? Curso solidario. Apoyo, compañero. Y ahí don Eric apoya. Claro, no va a haber voltaje igual a cero. E igual a cero. Y eso lo podemos ver en la ecuación. Ya la idea es que ustedes lo puedan ver aquí. Lo vean en la ecuación. E es igual a una constante. Esa constante depende de la fabricación del alternador, ya de otros de elementos de la fabricación en la que no nos vamos a meter. A una constante, esa constante es fija para cada alternador, ya por eso la dejamos solo como una K. En el apunte hay algún detalle de qué se refiere esa K, pero digamos, lo importante es que todo lo que incluye esa K son valores fijos para el alternador, o sea, es fijo para cada máquina. La E o el voltaje inducido, aquí el voltaje que se induce en estas bobinas, solo va a depender entonces de la velocidad de giro y del flujo magnético. Entonces aquí, si yo no muevo el rotor, de toda esta ecuación, N va a ser igual a 0. Ya, eso quiero que lo vean claramente acá, ya, que si yo no muevo el eje se queda inmóvil, se queda fijo, no lo muevo yo mediante ningún mecanismo. En la ecuación, N va a ser 0. Entonces voy a tener que K por 0 por flujo, ya no importa cuánto valga el flujo y no importa cuánto valga K, si N vale 0, se va a multiplicar por S y por S y E va a ser igual a 0. Entonces, E va a ser 0 y el voltaje de salida también va a ser 0. No voy a tener ningún voltaje midiendo digamos, en la salida del alternador. Por más fuerte que sea este campo magnético, ya puede ser muy grande, muy intenso este campo magnético, pero si no se mueve el rotor, N es 0 y finalmente no hay voltaje. Ya eso lo adelantamos cuando vimos la ley de inducción de Faraday y dijimos que para que hubiese inducción electromagnética tenía que haber campo magnético, conductor y movimiento relativo entre ambos. En este caso tenemos campo magnético, tenemos conductor, pero si yo no muevo el eje, no tengo movimiento relativo entre ambos, por lo tanto no tengo voltaje. Así, digamos, así nomás. Ahora, yo empiezo a mover el eje y voy a empezar a medir un voltaje de salida acá, un voltaje inducido en estas bobinas. Ya fíjense que yo no estoy alimentando esas bobinas solo están en el aire, ya recibiendo el efecto del flujo magnético moviéndose, y cuando se mueven por efecto de inducción electromagnética, estas bobinas adquieren un voltaje y yo lo aprovecho acá. ¿Ya? Es un voltaje que aparece como si fuera, como mágicamente en las bobinas, que es el efecto de la inducción electromagnética, ya que descubre Faraday, por ahí ya un poco avanzado el 1800. Aquí obtengo entonces el voltaje y puedo alimentar lo que se me ocurra. Puedo alimentar luces, calefacción, motores, cualquier cosa que quiera alimentar. Pero necesito que esto se mueva. Y mientras más rápido se mueva esto, entonces más voltaje voy a tener. Ya más voy a aumentar el voltaje mientras más rápido muevo el eje. Ya por eso, mientras más grande es N, más grande es el E también. También, si yo subo este voltaje, el voltaje que estoy aplicando al inductor, también entonces aumento el flujo
y aumento entonces este valor y aumenta también el voltaje inducido. Pregunta de test, pregunta de certamen. ¿Cómo puedo yo aumentar el voltaje generado en un alternador? ¿Qué van a responder ustedes? Aumenta la velocidad. ¿Ya? ¿Qué otra opción hay? Y aumentar el flujo. Ya aumentar el flujo. Muy bien, señor. Cuando se los encuentren por ahí en la calle, algún conocido les pregunte cómo puedo aumentar el voltaje generado en un alternador, solo hay dos formas. Esta es la ecuación que gobierna todo el funcionamiento del alternador. Voltaje inducido es igual a una constante que depende de la fabricación del equipo y de dos variables. Depende de la velocidad con que gira el rotor y del flujo magnético, o sea, de el voltaje con que alimento el inductor. El voltaje, este voltaje de corriente continua con el que yo alimento las bobinas del inductor. De esas dos cosas depende, ya solamente. Entonces, ¿cómo aumento el voltaje? Como dijo el compañero ahí, aumento o la velocidad del eje o aumento el voltaje del inductor. Esas dos formas tengo solamente de hacerlo. Ya en el otro, en el otro tipo de alternador, el otro tipo de alternador es el de inducido fijo, o vamos a decirlo en términos de inductor móvil. Estos son los dos tipos de alternador, el de inductor fijo y el de inductor móvil. La mayoría de los alternadores que nos encontramos repartidos, les dije antes, en edificios, servicentros, hospitales, empresas, pequeñas y grandes empresas del sector, la mayoría son de inductor móvil. ¿Qué tenemos en el inductor móvil? Vamos a dibujar de la misma manera que hicimos este dibujo, vamos a dibujar el estator. Acá tenemos, esto es el estator, lo que está fijo. Vamos a dibujar aquí también las zapatas, ya que también las dibujamos en color rojo. Vamos a dibujarlo así como para que se parezcan estos dos tipos de alternador. Pero acá la diferencia grande ya es que vamos a dibujar aquí del mismo color el rotor que está ahí adentro. Ahora la distancia la estamos exagerando mucho, la distancia entre el estator y el rotor. ¿Ya? Esa distancia es de décimas de milímetro. ¿Ya? Esa distancia se llama entrehierro. Es la separación que hay entre el rotor y el estator y se intenta que esa distancia, el entrehierro, sea lo menor posible, ¿ya? Porque mientras más grande es el entrehierro, se pierde flujo magnético, hay más, en el circuito magnético hay más reluctancia, que es la oposición al campo magnético, por lo tanto se pierde flujo cuando el entrehierro se hace más grande. Entonces cuando se fabrica una máquina, se fabrica con esa distancia de entrehierro lo mínima posible. Y en la mayoría de las máquinas modernas, el tamaño del entrehierro es más pequeño que el grosor de una hoja de papel. ¿Ya? Es muy pequeñito ya el espacio que hay entre el rotor y el estator, ¿ya? En este caso. Acá entonces vamos a alimentar también con voltaje continuo, pero lo que vamos a alimentar va a ser el rotor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque alimentamos el inductor.
Acá el inductor era fijo, por lo tanto el inductor iba aquí en las zapatas del estator. Ahora vamos a dibujar. También tenemos un positivo y un negativo. Vamos a hacerlo con azul para que sea parecido al otro dibujo. Aquí tenemos un positivo y un negativo, este voltaje continuo. Y ahora lo que hacemos es alimentar las bobinas del rotor. Las bobinas del rotor las alimentamos con voltaje continuo por algún tipo de método. Y aquí lo que yo estoy haciendo es dibujando unas escobillas e ingresando este voltaje continuo, lo ingreso por medio de escobillas al, a las bobinas del rotor. Ya las escobillas son carbones, o sea, son anillos que van montados en el rotor y a esos anillos van unos carbones que están rozando. ¿Ya? Cuando gira el rotor, esos carbones quedan en contacto con el anillo, ¿ya? En todo el giro. ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede desde el exterior alimentar las bobinas que están en rotación. ¿Ya? Si lo hiciéramos directamente, claro está, se pone a girar y se nos enrolla todo el conductor y queda un fiasco. Entonces, para alimentar las bobinas del rotor necesitamos algún dispositivo, que en este caso, que es lo más simple, son escobillas. Vamos a ver que hay otro método, hay alternadores sin escobillas actualmente, que eso lo vamos a ver en adelante. Pero ahora estamos viendo solamente cómo funciona esto. Entonces, en el inductor móvil, yo las bobinas del inductor, que son estas, positivo y negativo, ahí alimento, y de estas bobinas de acá, o sea, fíjense, ahora yo alimenté las bobinas del rotor. ¿Qué sucede en este momento? Solo con las bobinas del rotor alimentadas, sucede que va a haber un campo magnético también, es decir, se va a generar un norte y un sur, que ahora va a estar, el campo magnético lo va a generar el rotor. O sea, va a haber, digamos, un norte ahí y un sur por acá. Ahí. Ya, eso quiere decir que ahora el campo magnético se está generando en el rotor, en las bobinas del rotor. Y el campo magnético va a tener una forma, lo vamos a intentar dibujar aquí también en verde, igual que el caso anterior. Ahora el campo magnético va a ir de norte a sur de esta manera. Ah, no me cambió el color. Este color creo que era. Sí, va a ir de norte a sur así. Y va a volver por acá. Ahí. Y va a volver por ahí. Acá va a girar por este lado. Acá. Esas más o menos van a ser las líneas de fuerza del campo magnético generado por el rotor. Así. Se ve bien feo, pero es la idea. Que se hagan. Entonces, ahora tenemos el rotor generando un campo magnético, llenando toda su zona alrededor de campo magnético. El campo magnético sale por el sur y entra, perdón, sale por el norte y entra por el sur. Ya de la misma manera que acá. Acá sale por el norte, que era este, y llegaba al sur, que estaba aquí abajo, pura flechita. Ahora sale por el norte también, sí, se da la vuelta y llega hasta el sur. Para que quede más bonito, ya estas son, digamos, las líneas cerradas. El campo magnético siempre tiene líneas cerradas. Esa es una característica
del campo magnético, ya el campo magnético parte en un punto, tiene una línea cerrada y vuelve al mismo punto. Ya, a diferencia del campo eléctrico, que parte en un punto y se pierde en el infinito. ¿Ya? Esa es la diferencia entre campo eléctrico y campo magnético. El campo eléctrico es muy parecido al campo gravitatorio. Parte en un punto y se extiende hacia todas direcciones y se pierde en el infinito, pero el campo magnético no. El campo magnético parte en un norte y se cierra en un sur. Ya es un campo que es cerrado. Entonces, solamente para hacerlo más lindo y que no quede tanta raya aquí, pasé a borrar el estator, perdón. Ya, se borra todo menos lo que quiero borrar. Ya, ahí. Vamos a dibujar así. El norte va a tener un campo magnético así. Sabemos que estas líneas se van a cerrar después llegando al sur, ya, pero las vamos a dibujar ahí para que no se vea tan feo. Y las líneas que llegan al sur también las vamos a dibujar llegando acá. Ahí las tenemos. Entonces tenemos un norte del cual sale campo magnético y un sur en el cual llega campo magnético. Y las bobinas del inducido las vamos a dibujar acá. Bien. Ah, no, aquí ya me equivoqué de... Las líneas del inducido las vamos a dibujar aquí. Ahí. En esta parte. Entonces ahora el inducido es fijo, el inductor es móvil. Estaba ahí, estaba aquí y esta sale hacia afuera, por acá. Ahora entonces la E o la fuerza electromotriz se me genera en estos puntos, en estas bobinas. En las bobinas del estator. ¿Por qué? Porque el inducido es fijo y el inductor es móvil. Aquí voy a tener E. Vamos a dejarla del mismo color que la anterior. Acá entonces tengo E. Aquí se genera la E. Y también se genera acá. En esos dos puntos tengo generación de campo magnético. Campo magnético alterno. Y ese campo sale acá por la caja de Bornes. Y aquí yo tengo entonces el voltaje de salida. Aquí tengo el voltaje que yo puedo medir con un voltímetro en la caja de Bornes. ¿Se fijan entonces? El principio de funcionamiento es exactamente el mismo para ambos, pero en un caso yo tengo el inducido en el estator. Es el estator el que está produciendo el campo magnético fijo en primer lugar, y en el segundo lugar yo tengo el inductor en el rotor. Es el rotor el que está produciendo el campo magnético, y este campo magnético es el que va a girar alrededor cuando gire el rotor. El norte y el sur va a empezar a girar y va a inducir tensiones alternas en estas bobinas que están acá en el estator. Entonces, de nuevo la misma pregunta que les hice anteriormente. ¿Qué ocurre si yo alimento el inductor, alimento aquí con voltaje continuo las bobinas del rotor,
se produce este campo magnético que está con líneas verdes aquí es fuerte, pero no muevo el rotor. ¿Qué ocurriría en ese caso? Si yo alimento el rotor, tengo campo magnético, pero no muevo por ninguna forma el rotor, lo dejo fijo. ¿Cuál sería mi medición de voltaje acá en la salida? Al igual que el anterior, igual sería 0. Exactamente igual que el anterior, ¿verdad? Incluso el funcionamiento es el mismo, es totalmente análogo. Por tanto, si no muevo, la misma ecuación vale para los dos. N es igual a 0, la E es igual a 0 y no tengo voltaje generado. Y mientras más rápido voy girando, la N se hace más grande, por lo tanto aumenta el E, aumenta el voltaje que se indujo acá en estas bobinas y aumenta el voltaje de salida. Si aumento el voltaje del inductor, va a aumentar este campo magnético, va a aumentar el flujo y por lo tanto tengo también mayor voltaje generado en la salida. ¿Verdad? Perfecto. ¿Está claro? No sé si hay dudas, preguntas, consultas con esto. ¿Ya? Esto es principio de funcionamiento del alternador. ¿Duda, pregunta, consultas? De mi Ya, parte así es no. como... Ya. Ahí después cuando estudien, se aparecen, me envían las preguntas nomás y las tratamos de responder. ¿Ya? Este es entonces principio de funcionamiento de la máquina. Tanto con inductor fijo como con inductor móvil. Ya les di el ejemplo en el caso monofásico, por eso hay dos conductores saliendo nomás. Ya en el caso trifásico hay tres conductores que salen de acá. ¿Ya? Y si está conectado en estrella hay uno adicional que es el neutro. ¿Ya? Pero solamente aquí perdón, de ser trifásico salen tres conductores que se conectan acá en la caja de bornes, como vimos la conexión de bornes en la clase anterior. Sale WZXI, 6 conductores de las 3 bobinas que hay aquí o de las bobinas que hay acá. Eso es con los dos tipos de alternador que existen. Vamos a ver ahora, vamos a tomar uno de estos. Vamos a borrar todo lo demás. ¿Cuál elegimos? A ver, vamos a elegir el de inductor fijo, ya entendiendo que es lo mismo para el inductor móvil. Y vamos a hacer una prueba. Perdón. Vamos a hacer una prueba con este equipo. Lo vamos a traer para acá. Y vamos a hacer una prueba de vacío. ¿Ya? Esto ya no se va a llamar, ahora vamos a hacer una prueba de vacío. En la prueba de vacío lo que vamos a hacer es, dejando la velocidad fija del rotor, o sea, vamos a que el impulsor le ponga velocidad, la velocidad la vamos a dejar fija y solo vamos a ir aumentando el voltaje del campo, ¿ya? O sea, el voltaje del inductor, ya para que la corriente de campo se haga más grande y vamos a ir revisando qué voltaje obtenemos aquí en la salida. ¿Ya? O sea, en forma gráfica, si dibujamos esto como un gráfico, vamos a graficar el voltaje de salida, o la E, podríamos graficar la E,
esa E que tenemos ahí que se induce en el voltaje inducido. Y en esta parte del gráfico va a ir la corriente de excitación. La corriente de excitación. Pongámosle acá I de excitación. Esa I de excitación o la corriente de excitación es esta que vamos a tener acá. Vamos a dejarla de color azul para... Es esta corriente. ¿Ya? Esa de ahí. La que va a circular por el inductor. A esa le vamos a llamar corriente de excitación. A esta. Esa es esa de ahí. Y el E, voltaje inducido, va a estar en este eje. Ya. Comencemos armando el gráfico con lo que sabemos, ya con lo que ya hemos conversado. Deberíamos ser capaces de que se nos haga una idea de qué cosa deberíamos ver aquí en el gráfico. Si graficamos la corriente de excitación en nuestra variable manipulada, ya cuando estudiaron física en la enseñanza media y les enseñaron a hacer gráficos, seguramente vieron que en el eje X siempre graficábamos la variable manipulada, o sea, la variable que estamos controlando, o la variable de control le llaman algunos, y en el eje Y dibujábamos la variable respuesta, o la variable, digamos, algunos le llaman variable, se me fue el nombre que le dicen algunos, por si asocian. Independiente le llaman algunos, variable dependiente y variable independiente. En el eje Y ya tenemos entonces nuestra respuesta, lo que vamos a obtener como respuesta, que es el voltaje inducido. Lo que vamos a controlar va a ser la corriente de excitación, aquí por medio de este voltaje. Vamos a ir aumentando este voltaje, ir haciendo que ese voltaje sea más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, y vamos a ver qué pasa con el voltaje inducido en las bobinas, que digamos cuando está en vacío es igual al voltaje que podemos medir en los bornes de la máquina. Ya recordamos la fórmula. E es igual a a K, la constante de la máquina, por velocidad y por flujo. Flujo. Esa es la ecuación que va a dominar esta. Ya, entonces, empecemos a armar el gráfico. Cuando la corriente de excitación es igual a 0, o sea, cuando nos posicionamos aquí, justo en este punto del eje, donde intersecta con el eje Y. Si la corriente de excitación es 0, o sea, si no tengo voltaje aplicado acá al inductor, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál va a ser el voltaje que vamos a medir aquí en la salida? 0. 0. ¿Por qué va a ser 0? ¿Cuál es la explicación lógica? Porque no tiene corriente de excitación. ¿Ya? Y por tanto, si no hay corriente de excitación, ¿qué es lo que no hay? Energía ni voltaje. Ya, lo que no hay es campo magnético. O sea, estas líneas verdes de aquí, estas líneas de flujo, no existen, se hacen 0, porque no hay
Este campo magnético está generado por esta corriente. Entonces no hay líneas de campo y por tanto no hay flujo. Y si el flujo se hace cero, entonces E se hace cero. Y podríamos poner nuestro primer punto por aquí. Ya, aunque vamos a ver ya más adelante que existe un tipo de campo que se llama campo residual, que aunque yo no tenga aquí voltaje aplicado, todavía va a haber un pequeño flujo aquí, ¿ya? Queda un flujo residual y si yo considero ese flujo residual, yo voy a tener un voltaje de todas maneras acá, ¿ya? Entonces tengo un flujo, aunque no estoy alimentando, de todas maneras va a haber un campo magnético débil, ya que es conocido como campo magnético residual o flujo residual, y ese hace ¿ya? Que cuando yo giro la máquina, aunque no tenga corriente de excitación, de todas maneras voy a tener aquí un valor de voltaje en la salida, y ahí eso se puede medir. ¿Ya? En los alternadores de 380 volts, ese voltaje llega aproximadamente a 11 volts. Para que le estoy adelantando un poco lo que vamos a ver en las clases siguientes. ¿Ya? Sepan eso. Ahora, en esta experiencia que estamos haciendo ahora, estamos despreciando el campo residual. Estamos considerando que el campo residual queda después de la primera excitación. Una vez que alimentamos una vez las bobinas y ya se generó campo magnético, cuando sacamos el voltaje de excitación, ahí queda el campo residual, ya por un tiempo, ya que el campo residual se va debilitando con el tiempo. Si pasa mucho tiempo, ese campo residual desaparece. Si se calienta el alternador externamente, si se mete un horno, por ejemplo, también se elimina el campo residual. O si se golpea muy fuerte, también se elimina el campo residual. Ahora, para esta prueba estamos considerando que no hay campo residual. ¿Ya? Entonces, como no hay campo residual, cuando la corriente de excitación es cero, no hay campo magnético en absoluto y por tanto, por más que se mueva este eje, la tensión generada aquí afuera es cero. Ya recordemos que estamos a velocidad constante. O sea, este eje se está moviendo constantemente, está ahí girando, digamos, a una velocidad constante. ¿Qué va a ocurrir si yo aumento ahora, empiezo a subir este voltaje y lo subo un poquito? O sea, me quedo en este punto. Aquí. ¿Cuál va a ser la respuesta? NL. Aumenté voltaje, la corriente de excitación tomó cierto valor. ¿Qué creen que voy a medir aquí? ¿Qué me dicen? ¿Estaré midiendo un voltaje o no? ¿O sigo en cero? Debería empezar a medir voltaje. Muy bien, don José. Partimos ahora sí generando. Y voy a medir un voltaje que claramente no va a ser muy grande porque todavía la corriente de excitación es pequeña. Así que lo vamos a dejar por aquí. Ya, no vamos a meter números todavía. Solamente darnos cuenta qué ocurre. Por lo tanto, vamos a tener ese punto ahí y ahí. Este punto está por acá. ¿Ya? De la misma forma, si seguimos aumentando la corriente de excitación, vamos a seguir aumentando el E. Si aumentamos más, sube más. Entonces vamos a tener una respuesta directamente proporcional. O sea, vamos a tener una línea de esa manera.
¿ya? O sea, va a ser una respuesta lineal. Mientras más aumentamos la corriente de excitación, más tensión generada vamos a tener. ¿Ya? Van las dos a aumentar linealmente. Y así podemos seguir aumentando este voltaje y de excitación, de este voltaje de excitación, ¿ya? La corriente de excitación va a subir más y el voltaje generado va a subir más todavía. Esta linealidad, ya esta dependencia lineal, relación lineal directamente proporcional que hay entre la corriente de excitación y el voltaje generado, ¿qué creen ustedes? ¿Se va a mantener infinitamente hacia arriba? ¿O va a llegar un momento donde esto se va a quebrar? Yo creo que va a ¿Cuál llegar a será? un límite. Ya, ¿qué dice usted que llega a un límite? Sí, Ya, ¿cuál será ese límite? ¿Qué me va a la limitar? temperatura. Ya podría ser, ¿verdad? Porque aquí estoy aplicando corriente, ¿verdad? Entonces, lógicamente no puedo ya, digamos, aplicar una corriente muy alta porque los efectos térmicos pueden afectar y pueden dañar el aislante. ¿Ya? Sin embargo, ese no es el límite en este caso. ¿Ya? Hay otra cosa que va a limitar antes que yo tenga problema con la corriente de excitación. ¿Ya? El punto Antes de de que... eficiencia. ¿Perdón? La eficiencia. No. Hay un asunto que va a limitar esta curva, que va a impedir que este voltaje siga creciendo, y es lo que vamos a llamar la saturación del núcleo magnético, ya la saturación del fierro. Y eso es una propiedad de los materiales ferromagnéticos. Ya los materiales ferromagnéticos tienen una respuesta muy buena al campo magnético, permiten que el campo magnético fluya ya con toda libertad, pero hasta un cierto rango. Llega un momento donde el fierro se satura, en ese momento llega, digamos, la saturación del fierro, y por más que nosotros apliquemos más corriente a la bobina, el campo magnético ya no va a aumentar más. ¿Ya? O sea, este flujo va a empezar a quedarse y va a tener un límite. ¿Ya? No podemos sacar más flujo. O sea, va a haber una zona donde esta corriente de excitación, si la aumentamos, va a aumentar el flujo automáticamente, o sea, linealmente los dos. Pero va a llegar un punto donde yo voy a aumentar la corriente de excitación y el flujo ya no va a aumentar más y se va a quedar fijo. Y yo podría aumentar mucho más la corriente de excitación, pero el flujo no va a poder aumentar más. O sea, tiene un límite natural que ahí decimos el núcleo del fierro, digamos, con el que está construido estas zapatas. El fierro, digamos, en el que está enrollada las bobinas del inductor, el fierro se saturó. Ya no admite más campo magnético, por más que le metamos corriente, ya llegó a su límite. Y eso va a hacer que el voltaje generado también tenga un límite. Ya no voy a poder seguir elevando la tensión, sino que va a haber un punto donde esto va a empezar a caer. Y esto se va a manifestar aquí en lo que vamos a llamar un codo de saturación. A ver, vamos a tirar esta fórmula para acá. Ahí. Se va a manifestar en un codo aquí, o sea, va a seguir subiendo, pero más lento. Aquí no me quedó bien. Va a seguir subiendo, pero más lento, más lento, más lento, más lento, más lento, más lento, hasta que se va a linealizar hacia acá. En ese punto ya podría subir mucho la corriente, sin embargo voy a obtener el mismo E.
Entonces, en el funcionamiento del alternador, aquí lo estamos haciendo funcionar en vacío, tengo una zona lineal en la que yo voy a intentar trabajar, ya se fabrica, el alternador se fabrica para que trabaje en esta zona, para que trabaje en esta zona antes del codo de saturación, ya porque aquí existe esa dependencia. Si aumento el voltaje en el inductor, va a aumentar el voltaje generado. Y ahí yo puedo controlar ese voltaje controlando la corriente de excitación. ¿Ya? Pero más allá de este codo de saturación, ya pierdo el control. O sea, ya no importa cuánta corriente de excitación tenga, el voltaje se va a mantener en la misma, casi en el mismo punto. O sea, lo que va a subir, necesito subir mucho la corriente para que el voltaje suba 1 o 2 volts. O sea, hasta ahí llegué. Ese es mi límite. ¿Ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, ustedes si tuvieran un alternador que no saben cuál es su voltaje nominal, podrían hacer esta prueba. Ya podrían hacer girar el alternador con cierta velocidad y empezar a aplicar de a poquito voltaje en el inductor, ya de a poco, de a poco, de a poco ir subiendo, hasta que llegue el punto donde el voltaje generado ya no suba más, se quede, digamos, en el mismo valor, aunque ustedes aumenten la excitación. En ese punto ustedes dicen, ya, aquí se saturó el alternador y en el punto de saturación, un poquito antes, ese debería ser el voltaje nominal. Aquí entonces tengo, esa es la zona en la que trabaja generalmente el alternador. Ahí se encuentran los valores nominales del alternador. ¿Está claro eso, más o menos? Con eso en mente, entonces, los voy a llevar al apunte. Esta es la prueba de vacío, se conoce como prueba de vacío. Este es el resultado de la prueba de vacío, una relación lineal entre corriente de excitación y voltaje generado, hasta un punto donde se satura el fierro y ahí ya se pierde la linealidad. Quiero mostrarles el apunte. Está aquí, ahí está la misma figura que habíamos hecho, pero con números. ¿Ya? Lo que explicamos está aquí, donde dice control de voltaje generado. Ahí léanse este punto, el punto 7. Ahí está la ecuación. Ahí hay una explicación somera y la curva de corriente de excitación y voltaje generado, fuerza electromotriz. ¿Mm? Características de circuito abierto. Esto es lo que dijimos nosotros que es ensayo de vacío, ya sin carga. Hagan para la clase del día jueves, aparte de estudiar para el test, hagan estos dos ejercicios, ya el ejercicio 7 y el ejercicio 8. ¿Ya? Traten de hacerlos para el día jueves, tenerlo en el cuaderno ya desarrollado. Si no pueden hacerlo, no importa, por lo menos hagan el intento, porque ahí cuando se haga la realimentación va a ser más, digamos, más valioso para ustedes el aprendizaje si es que primero intentaron hacer por último, que no lo logren. Ya si lo logran, mucho mejor. Tenemos aquí entonces ejercicio 7 y ejercicio 8. Anótenlo ahí para que lo desarrollen y los traigan listo para el día jueves en la mañana. ¿Ya? Ejercicio 7 muestra una figura, o sea, muestra un gráfico y me pregunta por algunos valores específicos de corriente de excitación. ¿Cuál sería la respuesta? Eso es una cosa solo de mirar el gráfico, ¿verdad? Y después me pide que repita esto ahora con otra velocidad, ya para lo cual tengo que acudir a la ecuación que revisamos.
Y el ejercicio 8 me da una información de un cierto alternador y me pide graficar ya el gráfico que hicimos antes, ya la curva de voltaje generado versus corriente de excitación. ¿Ya? Y más o menos me pregunta en qué valores de la corriente de excitación está la zona lineal, el codo y la zona de saturación. Ya, muchachos, dudas, preguntas, consultas. Profe, hay un compañero que tenía problemas con la señal. Ah, Por ya, eso se le salió. ya, Diego ya, Guzmán se llama. ya, perfecto. Si tienen problemas, como les digo, no hay drama, pero traten de lo que no alcanzaron a ver, véanlo de nuevo. Trato de subir el mismo día la lección para que la tengan disponible y la puedan ver otra vez. Ya, muchachos, aquí quedamos entonces. Nos vemos el día jueves. Recuerden estudiar para el test y intenten hacer estos dos ejercicios, ya 7 y 8 de la punta. ¿Ya, Profe, muchachos? ¿Sí, señor? yo tenía una duda, pero no relaciono a la materia, ¿Ya? que era sobre la nota del primer test que yo lo hice con el otro paralelo. ¿Qué Ah, pasa ahí? ¿con qué paralelo lo hiciste? Con el 701. Con Esteban Díaz, ¿o no? Sí. Ah, ya, no, después yo le pido la calificación a él, no hay problema. Ah, ya, ya, profe. Ya ahí nos arreglamos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Tu nombre sí? ¿Cuál es? Benjamín Sierra. Ah, ya, para acordarme y no preguntarte ya, por qué no tienes la nota. Ya, Ya, profe. ya, estimados, cuídense. Nos Nos vemos, estamos viendo profe. entonces el día jueves. No, profe, que estoy bien. No, profe. Nuevamente.